Mi nombre es Sergio Correa y soy quien va a conducir esta tertulia. Me acompaña Mario Gómez Caballero, quien estará respondiendo sus preguntas sobre el origen, carrera y legado reproductivo del caballo arco. Y además por tres descendientes del señor José Jaramillo Vallejo, que fue su criador. Esta primera tertulia es organizada por Andares App, que es el mejor app del caballo criollo colombiano. Abajo dejaremos vínculos para que los que no tengan el app lo puedan descargar y también para que lo prueben. Esperamos que toda esta tertulia sea de su interés y vamos a empezar. Voy a empezar presentando al señor Mario Gómez Caballero, quien es químico puro. Su formación como investigador lo ha llevado a aplicar esta rigurosidad en la crianza e investigación de caballos criollos colombianos, cuyo archivo va desde 1860 hasta la fecha. Mario ha mantenido también la 12ª generación de su primera yegua, siempre tratando de mejorar sus descendientes. Su primera experiencia en exposiciones fue en la Feria Internacional de Bogotá, a los 11 años. Ha criado, arrendado y exhibido sus propios caballos. Mario ha sido socio de la Paso Fino Horse Association, As de Paso, Azoca Norte, As de Silla y Azocava. Ha escrito varios artículos para las revistas de Fedequinas y ha colaborado en los libros de editorial Rocío Garzón, enfocándose en la genética, historia y estadísticas del caballo criollo colombiano. Mario asesora Andares App en la reconstrucción de genealogías y ha aportado un gran número de fotos antiguas para la aplicación. Actualmente vive en Armenia, donde ha podido profundizar su investigación acerca del caballo arco. Para esta primera charla escogimos el arco porque fue quien consolidó la raza de los trochadores puros en Colombia. Y creo que no podemos tener mejores invitados que los descendientes de su criador, quienes todavía conservan la famosa hacienda al arco. Vamos a tener, como les decía, como historiador a Mario Gómez Caballero, y también nos va a acompañar en vivo Felipe Uribe, que es bisnieto del señor José Jaramillo Vallejo. Y de manera remota, ya grabamos un video previamente con ellos, nos va a acompañar la señora Clara Luz Jaramillo, quien es hija del señor José Jaramillo Vallejo, y su hijo Julián Botero. Antes de empezar con las preguntas, quería darle a Mario un espacio para que nos diera unas palabras. Queridos asistentes y querida audiencia, a través de nuestra tertulia, quiero agradecerles a todos la fina atención que han tenido para conmigo y la gran ayuda que siempre he recibido de cada uno de ustedes. Amigos, bienvenidos a la tertulia en Andares con Mario Gómez Caballero, y siéntanse que esta tertulia es para que ustedes participen y una vez expuestos ciertos temas, si están de acuerdo, lo manifiesten, o si están en desacuerdo y quieren polemizar. Ese es el ambiente de una tertulia. Muchas gracias a quienes nos están en las redes. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Entonces empecemos con la primera pregunta. Quiero que por favor nos hables un poco de precisamente el señor José Jaramillo Vallejo, el criador del arco. Bueno, es un honor poder hablar de él. Yo creo que es un prohombre del eje cafetero. Es un hombre que nació en el siglo antepasado, en 1892, y murió con 86 años en 1978. Un hombre empresario agropecuario que hizo mucho por su tierra y por sus haciendas y sus empresas agropecuarias. Don José Jaramillo, vamos a hablar de la parte de su amor y su exquisito gusto por los caballos buenos. Y él arranca su criadero con unas yeguas chucuanas traídas de la sabana de Bogotá, de donde los señores Londoño en Soacha, Cundinamarca. Luego, cuando él va a hacerse la cura de que era el grave problema que tenían las tierras en fundación, que era el paludismo, va a Bogotá, está un mes en la clínica, se hace la cura y sus amigos de Bogotá lo visitan, les hace el encargo que él quiere un gran caballo sabanero para llevar para su hacienda El Arco. La primera salida que hace después de su convalecencia en hospitalización es para ir a conocer, ver y comprar
su famoso caballo Arco de 5 años. Era un gran aficionado a los caballos amarillos y marino. Y en Tunja, él encuentra el caballo de sus sueños, encuentra al caballo que en ese momento no se llamaba Marino, pero lo encuentra ahí y entra inmediatamente como buen paisa a negociar de una vez. Felipe nos cuenta algo ahí de cómo fue el negocio del caballo Marino en Tunja cuando se lo compró al señor Joselín Riaño. Felipe. Buenas noches. Sí, el bisabuelo llega a ver el caballo, le piden 1.000 pesos y él ofrece 800 pesos. A él lo acompaña un señor que dice él, que se llamaba el Tuerto Ramírez. Y él siempre que iba a hacer un negocio lo comparaba con novillos. El animal entonces está dando 800 pesos. 200 kilos, ¿no? Que eran terneros de 200 kilos, o sea, como unos 35 terneros dio por ese caballo. El caballo cuando lo compró, todos sus parientes le dijeron que era muy bonito, pero que porque tenía parientes pues muy ganaderos, pero que había que esperar a ver qué daba. Y el caballo en la zona gustó mucho. Qué buena anécdota. Yo creo que este es un buen momento para mostrar el video que muy amablemente nos mandó la señora Clara Luz y su hijo Julián. Para simplemente que lo sepan, Julián, además de ser el nieto de José Jaramillo Vallejo, es el propietario del criadero El Arco, que ha criado yeguas muy importantes, entre ellas la Fogata del Arco, que es una yegua fuera de concurso y que además es una muy buena reproductora, y la Electra. Entonces veamos el video que nos mandaron ellos dos, por favor. Mi nombre es Julián Botero Jaramillo, propietario del criadero El Arco. Soy nieto de don José Jaramillo Vallejo, criador del caballo El Arco. Quiero presentarles a mi mamá, que pues tiene más anécdotas y más memoria sobre el caballo y que ella les va a contar. Buenas noches, mi nombre es Clara Luz Jaramillo de Botero, hija de José Jaramillo Vallejo, el criador del Arco. Quiero darles un saludo muy especial a todos ustedes y agradecerle a don Mario por la gentileza que ha tenido de volver a traer el Arco a todos, y lo mismo de mi papá, que fue un gran caballista en el Quindío. Tuvo unos excelentes caballos reproductores como fue Marino, el caballo de Lirio y el Arco. El Arco nació en agosto de 1965. Mi papá estaba en los Estados Unidos. Al regresar al aeropuerto de Edén de Armenia, inmediatamente se dirigió a la finca El Arco, que queda a 4 minutos del aeropuerto. Apenas vio el caballo, dijo: este se va a llamar El Arco. Este es el que se iba a sacar la cara por mí, porque pues fue criado. Y se propuso El Arco y la mamá se llamó La Flecha. Y también quiero comentarles que mi papá escribió un libro costumbrista sobre el Quindío, sobre la tierra, sobre el café, sobre los caballos, que se llama El reloj de mis recuerdos. Este libro ha sido como una guía para todos nosotros los herederos de mi papá. Y bueno, espero que sigan viendo muy bien todo, les agradezco mucho y que tengan una feliz noche. Perfecto, bueno, muchas gracias otra vez a la señora Clara Luz Jaramillo por ese video. Y Mario, te quería dar la palabra a ti para que nos hicieras algunos comentarios sobre el video. El video es hecho en el apartamento de doña Clara Luz, y el caballo que aparece Un momento que tenemos a Mario un momento fuera de línea porque se ve que le entró una llamada, pero yo creo que ya se vuelve a conectar. Ahí otra vez ya está conectado. Mario, perdón, repítenos otra vez lo que estabas diciendo, que el caballo que aparece detrás, ¿cuál es? Porque te perdimos un momento. El caballo que aparece en el fondo del video es el famoso caballo Arco, obviamente en un regalo que don Julián Jaramillo y su nieto Andrés le hicieron a doña Clara Luz en diciembre.
El cuadro del tamaño es tan grande que tuvo que ser metido por las ventanas del edificio. Pero ella fue el mejor regalo y estuvo muy linda. Muchas gracias con el sentimiento que nos compartió esas bellas anécdotas de don José Jaramillo. Mil gracias a Julián y a doña Clara Luz. Entonces, esos son mis comentarios al video. Perfecto, Mario. Y quería que nos hablaras un poco sobre de dónde viene el nombre del caballo arco. Bueno, no es solamente de dónde viene el nombre del caballo arco. Don Jesús había comprado su hacienda, una hacienda muy linda en uno de los mejores parajes del Quindío, y él encontró, cuando tomó la finca, cuando la compró, él encontró un árbol muy, muy grande que había quedado, que no lo habían tumbado los colonizadores. El árbol tenía un hueco, llamémoslo hueco, que era como un arco, y era de tal magnitud el arco que en el árbol cabía un jinete a caballo, y ustedes lo pueden ver en la foto que a continuación van a mirar. Eso es lo que inspira a don José Jaramillo para llamar a su famosa hacienda El Arco. Perfecto, muchas gracias. Hablemos entonces ahora, pasemos ya al tema de los antecesores del arco. ¿Cuáles fueron esos caballos que quieres resaltar en esta sección? Bueno, como investigador, como criador, para mí lo más importante en un reproductor es la hondura de raza materna. Repito, hondura de raza materna. Un gran reproductor siempre refleja la calidad de la hondura de raza que tiene su mamá. Por eso comienzo en el análisis de la raza materna del caballo. El caballo arco nace, la mamá del caballo arco nace como fruto del cruce de don José Jaramillo de Marino con una yegua chucuana de la que él había traído la sabana. Nace la famosa yegua Gacela de don José Jaramillo Vallejo. Esa yegua Gacela, don José Jaramillo, la cruza don José Jaramillo con el caballo que él fue a buscar a Antioquia para reemplazar al caballo Marino, que le había aplicado la eutanasia en 1943, y en ese mismo año, en ese enero, perdió también a su primera señora. Y él cuenta, y hay una anécdota interesante que quiero Felipe se las cuente, de cómo se cura una viudez. Pues mi bisabuelo decía que la única droga para la viudez es la nueva compañía. Correcto. Y no solamente para él, sino para sus yeguas queridas de su caballo marino. El caballo marino con creces deja cautivada a todos los aficionados a los caballos en el eje cafetero. Al caballo marino le traían yeguas de toda la región del eje cafetero y del norte del valle. Es tal la importancia del caballo marino que en la feria agropecuaria de Palmira invitaron a don José a que llevara su famoso y su querido marino a exhibirlo montado por él. Y en ese momento lo premiaron como homenaje con un lindo diploma y con una medalla de oro que la melliza de doña Clara Luz la conserva. Y yo creo que la pueden ver en pantalla. Es un documento muy lindo. Cuando yo lo conocí en la oficina del arco de don José, me emocioné y me sacaron las lágrimas de haber visto ese cuadro que muy gentilmente Mario y Sergio tomaron en la visita al arco. Entonces el caballo que compra don José Jaramillo se llama Delirio de José Jaramillo Vallejo, o el Delirio de Armenia. Caballo muy importante que produce 3 o 4 madres de caballos fuera de concurso, y que serán motivo de otra tertulia cuando hablemos específicamente del caballo de Lirio. Entonces, de ese cruzo de Lirio con la yegua Gacela nace su madre, la madre del caballo arco, que se llama la Flecha de José Jaramillo Vallejo, y no como aparece en el registro de Ardecilla como la Flecha de Bella Villa. La Flecha tiene 2 registros: ese que hicieron
en haz de silla, como la flecha de Bella Villa, y el registro que hacen los conocedores del caballo, del origen del caballo arco en Cavaquín, y es el registro que realmente refleja, o sea, que yegua, la flecha de Bella Villa no existió nunca, existió la flecha de don José Jaramillo Vallejo, y Felipe ahí tiene una anécdota muy interesante con relación a la yegua. Pues, el bisabuelo José Jaramillo Vallejo, con esta yegua se la regala a un tío mío. ¿Por qué se la regala? La yegua, un tío tenía una yegua ya llamada la comparsita, ya de edad, y un señor de Armenia de apellido Bernal llega y le ofrece por la yegua y se la vende a mi tío Carlos A, que era muy joven, era una persona pequeña, y se arma un problema familiar. Pues mi tío Carlos A llora mucho y todo el mundo se pone muy bravo, y entonces mi bisabuelo José Jaramillo, como para curar el daño que había hecho y el problema pues que se había causado en la familia, dice: pues le voy a regalar mi mejor yegua, y le regala a mi tío Carlos a la flecha, hija del arco, madre del arco, y ya habiendo nacido el arco y todo, o sea, era la mejor yegua que tenía mi bisabuelo en ese momento, y se la regala a mi tío Carlos A, y la yegua vive buena parte de su vida en la finca, que hoy en día es de nosotros. Entonces, la flecha, esa es la historia con mi tío Carlos A. Lo más interesante es que es interesante que Felipe, la mamá de Felipe, nos concedió la foto de la flecha criando al Arco del Triunfo en una feria de Armenia como homenaje a la mamá del arco. Cuéntanos algo, Felipe. No, que la flecha, pues en manos de mi tío Carlos A, en sociedad con un amigo, le puso le puso a don Danilo, y esta tuvo al Arco del Triunfo un caballo amarillo, bayo, no tan bueno como el hermano completo, y que después lo vendieron, y la flecha después fue vendida para Medellín, para un señor Héctor y Javier Cárdenas, los dueños de Pompeyo y la Arquera, una yegua muy buena, hija del arco. Caballo negro, y del caballo negro Trotón Galopero también fuera de concurso, cuando Ney Uribe en Circasia era el que le manejaba los caballos, y le manejó para mí una de las mejores hijas del arco, que se llamaba La Arquera, que desafortunadamente se murió antes de ser fuera de concurso, ya habiendo cumplido todos los requisitos para ser declarada fuera de concurso. Bueno, entonces seguimos. La yegua flecha se va para Medellín, y ya no sabemos nada más de ella. Y nace el caballo arco, del cual va a ser el tema de la tertulia. Felipe, si quieres preguntar algo, bienvenido. No, simplemente les quería hacer la aclaración que en Andares van a encontrar de algunos caballos varios registros, porque muchos caballos fueron como la flecha registrados varias veces en varias asociaciones. Entonces, por eso es que tenemos varios registros para el arco. El registro que ponemos de la madre del arco es el registro de Cavaquín, que es el registro original de la yegua. Y también les quería como aclarar a todo el mundo para que se ubiquen un poco en estos ascendientes de la flecha y el arco. Marino, además de ser el papá de la Gacela, que es la mamá de la flecha, es el papá de la Ligia Segunda, que también dio a caballos tan importantes como Contrapunto, y además esa misma yegua con Delirio de Armenia, con el mismo papá de la flecha, dio 2 caballos fuera de concurso. Entonces ahí para que nos ubiquemos, que no solamente estos 2 caballos, o sea, Marino y Delirio de Armenia, dieron a caballos muy importantes que se ven reflejada la raza ahorita en este momento en los diagonales, sino que también esa raza influyó mucho en el paso fino, produciendo varios caballos fuera de concurso. Y si quieres, Mario, yo creo que ahorita podemos seguir hablando de la línea paterna del arco. Perfecto. La línea paterna del arco la voy a hacer al revés de lo que hice con la yegua, con la mamá, buscando la hondura de raza. En el padre del caballo arco fue el famosísimo y recordadísimo
Don Danilo, fuera de concurso y gran campeón nacional en 1965. Caballo palomino, cuya persona que le puso el don fue don José Mejía, más conocido como Paleto, después de haberlo comprado cuando lo llevó a Armenia. Lo interesante de don Danilo es que don Danilo era hijo de un hijo de Cometa que llamaba Rey Cometa, y el de Lirio de Armenia era Rey Cometa. Como ustedes ven, hay un inbriden, que llamo yo, un inbriden 2x3, o sea, el Rey Cometa, padre de Danilo, o sea, abuelo del arco, se casa con la flecha bisnieta del Rey Cometa. Y para mí, esa parte es lo que puede explicar y lo que a mí me ha explicado la gran prepotencia reproductiva del famoso caballo arco. Por la línea paterna, el caballo arco desciende del caballo Cometa, el famoso caballo palomino, que ustedes pueden observar detrás de mí, el caballo palomino, y de ahí hereda Danilo su color. Y el Cometa era hijo del caballo resorte primero de la familia Ochoa, de don Abelardo Ochoa. El arco atrae algo sumamente interesante, o sea, en la línea paterna, por el lado de su madre, la famosa yegua danesa, fuera de concurso y media sangre lusitana, y fuera de concurso en trote y galope, que se llama el caballo, lo conocemos como el caballo lusitano de Conchita Cintrón, la famosa rejoneadora, la diosa rubia del toreo. Y esa línea que tiene como bisabuelo al caballo arco es la que le transmitió la gran docilidad que transmitió el arco. Le bajó un poco el temperamento y hizo los caballos diagonales muy manejables y arreglables por muchachos que no tenían que ser genios. No hemos avisado que el caballo arco fue arreglado por don Bernardo Jaramillo, que era el que le arreglaba todas las bestias buenas y regulares y de trabajo a don José Jaramillo. Yo conozco el arco en la Nacional de Girardot, montado por él, por don José Jaramillo, por don Bernardo Jaramillo. Mario, y antes de ir al tema del arreglo del arco, háblanos un poco también de la importancia de Rey Cometa, que fue el primer caballo concebido por medio de inseminación artificial en Colombia, ¿no? Sí, señor. Gracias por acordarme. El caballo Rey Cometa fue producido por inseminación artificial de uno de los hijos de don Abelardo Ochoa, quien había estudiado veterinaria en la Sorbona de París. Como ven, él tenía una gran formación y después fue el que fundó la Escuela Agronómica de Antioquia y hizo la inseminación del caballo arco, del caballo Rey Cometa. Él la cuenta en un paper que se llama, que reposa en la Universidad Agronómica, que hoy es la Universidad de Antioquia, de veterinaria. Él hace y cuenta ahí que cómo fabricó a Rey Cometa, y fue la primera inseminación artificial que se hizo en Colombia, eso en el año de 1928. Sergio. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por esa anécdota, Mario. Entonces, para resumir este tema de los ancestros del arco, háblanos un poco de dónde viene esa gran prepotencia del arco para transmitir su color y sus características en general. Bueno, primero que todo, el color amarillo, que fue el que cautivó de Marino a don José Jaramillo, y él tenía de las yeguas chucuanas otros colores, y en su tierra él le gustaban los caballos amarillos. El caballo, el color, el arco, lo recibe como herencia del caballo Marino a través de Gacela y a través de su madre, la flecha de José Jaramillo Vallejo. Y se suma con el color que el caballo don Danilo tenía, que era palomino, y Rey Cometa era moro, hasta donde he oído y he sabido, y la yegua danesa era mora. El caballo lusitano era del famoso criador, el mejor criador de caballos de rejoneo de Portugal, que era la familia Veiga. Y Dairo Chica, en una visita en España, cuando estaba aprendiendo a rejonear,
encontró el registro original de Lusitano en el famoso criadero Veiga, donde Conchita Cintrón compró su caballo que dejó en Bogotá. Perfecto. Perdón, una anécdota ahí que decía el bisabuelo en su libro. Él decía que en la región todo caballo amarillo que tuviera la raya decían que era hijo de Marino. Era tal lo que gustaba el caballo, que cualquier caballo que fuera amarillo con raya de mula decían que era hijo de Marino. De Marino hay un comentario muy interesante que cuenta José en el libro, que es que el mejor caballo que dio el caballo Marino fue el caballo Pierrot, que ganó a nivel de posiciones muchos premios. De él hay mucha tela para cortar y se podrán hacer muchas historias, pero para mí la explicación de la prepotencia del arco viene de ese line breeding del caballo en segunda y tercera generación. Rey Cometa es el bisabuelo del arco y el abuelo del arco. Perfecto, muy bien. Entonces ya pasemos a hablar un poco sobre esos primeros meses y años de vida del caballo arco. ¿Quién fue el que arregló al caballo? Sí, repito, ya lo había comentado, se llama Bernardo Jaramillo. Él fue quien estrenó el caballo, si no ando mal, en Tuluá, y desde ahí en la primera presentación se ganó la admiración del público. Después lo vi en Girardot y después el caballo fue gran campeón nacional, creo que fue en Medellín. Y ahí el caballo queda fuera de concurso y se vuelve un caballo mítico, como dice nuestro querido colaborador Jorge Vergara en el video que seguramente vamos a ver a partir de este momento. Sí, ahorita vamos a ver ese video, pero antes de ver el video, porque él ya cuenta esa historia del arco ya después de que venden al arco, hablemos de por qué se vendió este caballo, siendo un caballo tan importante, ¿por qué lo venden? Y en el cual don José Jaramillo tenía fincado todas sus esperanzas. Él nos nos contaba doña Clara Luz en el video que don José Jaramillo estaba en Nueva York y cuando llegó le contaron que de su amor, su yegua Flecha, había parido un macho. E inmediatamente se le salió del aeropuerto y se fue a conocer su caballo. Y ahí la anécdota que cuenta doña Clara Luz, que le puso es tan importante y él quería ser recordado en el ambiente caballista como creador de ese caballo y tuvo el honor de llamarlo como su hacienda, el Arco. Eso pues, ahora me preguntas por qué se vendió el caballo. El caballo básicamente se vendió porque pues eran varios herederos que venían de don José Jaramillo, dos mellizas y una señora que venía de la primera señora de él, que llamaba, creo, Doloritas, tal vez, Felipe. El caballo, pues la heredera eran tres, mi abuelita Gabriela Jaramillo y las dos mellizas que eran Clara Luz y Doloritas. El caballo, pues se muere el bisabuelo, medio lo alcanzó a ver, pero no mucho, y lo empiezan a mandar. Pena que te contraiga ahí, Felipe, te voy a hacer una interpelación. Don José Jaramillo muere en el año de 1978 con 86 años y el caballo lo venden en Medellín en el año 70. Él todavía estaba vivo, pero querían repartir para no expresar el caballo por presas porque eran 3 y no 4, era difícil y se ponen de acuerdo los yernos y resuelven que es mejor vender el caballo y repartir la plata. Ahí Felipe les va a contar lo de la venta del arco en Medellín. El caballo se vende en Medellín a los señores Bernardo a los señores se llama Alberto Posada Sepúlveda y Joaquín Urrea, uno de los dueños de Leonisa. En 250.000 pesos. El bisabuelo casi siempre hacía las cuentas haciendo la comparación con un ternero flaco, un ternero para engorde, de 200 kilos, un ternero de un año. En esa época vendieron el caballo en 250.000 pesos y un ternero valía 1.000 pesos. O sea, se decía que se había vendido en 250 terneros en la época. Entonces, la propiedad de los señores Urrea
y Posada. El caballo llega a Medellín con gran fama y es tal, en ese momento tenías de silla Las Pesebreras, su sede alquilada en el Cerro del Volador, ahí donde hoy en día es Coca-Cola. Y el caballo le hacen una pesebrera especial y comienzan a traerle yeguas de toda Antioquia, porque el caballo cautivó a los antioqueños, no siendo nacido en Antioquia, cosa que no lo logra cualquier caballo, logra hacer esa hazaña de que apenas llegando le hacían cola para ponerle las yeguas que fueran. Después entonces... Y Mario, ahí hay una anécdota muy buena de por qué de estos dos dueños que lo compran queda en manos de una sola persona, el señor Posada. Sí, correcto. El problema es con Joaquín Urrea, a quienes llaman los hermanos y le dicen facilito, Joaquín, ¿querés seguir siendo y estando metido dentro de los caballos? Entonces muy fácil, te compramos todas tus acciones en Leonisa. Y él hace una gran decisión y prefiere quedarse con Leonisa, la que hace los más lindos cucos, y creo que fue mejor negocio quedarse con Leonisa que quedarse con el caballo arco, y don Alberto Posada se queda con la totalidad de la propiedad del arco. Y construye su criadero Paguana en Río Negro, y ahí era donde todos los días, sin falta, tenía cola de camiones para ser servidas en monta directa por el caballo arco. El caballo arco es tan importante, se vuelve una caja registradora. Llegan las yeguas ya en celo, ya listas, y pasan primero por la inspección de un famoso reproductor, de un famoso veterinario antioqueño que llama Jorge González, el doctor Jorge González, que era el que manejaba el puesto de monta y los reproductores de caballos de carrera del consorcio antioqueño, dentro del cual estaba y manejaba don Elkin Echavarría, uno de los dueños de Corona. Y el arco que muere en el 60, muere con 30 años en Paguana, deja registrados en Fedequinas 1067 hijos. ¿Cuántos en el momento que no eran, no se registraban todos, quedaron por fuera? Y fueron todos hechos por monta directa y administración de don Alberto Posada Sepúlveda en su criadero de Paguana, en Río Negro. Entonces yo creo que esta es una buena oportunidad para que veamos un video que muy amablemente nos mandó el doctor Jorge Vergara del criadero Villa Patricia sobre las anécdotas que su familia tuvo también con el caballo arco. Entonces vamos a ponerlo en este momento, por favor. Les habla Jorge Vergara, soy el... Hemos hablado entre nosotros, ¿cierto? Ya ahorita no estamos al aire. Durante muchos años, el criadero lleva más o menos unos 50 años en funcionamiento, con mi padre. Hemos trabajado muchas líneas, pero mi padre trabajó una línea en la cual hizo mucho hincapié, que fue la línea arco. Se tuvieron muchos ejemplares del caballo arco y se le compró al doctor Paco Marulanda, se le compró la famosa Caribesa. La yegua Caribesa fue creada por el doctor Raúl Estrada Londoño y que estuve en manos de mi padre hasta que murió. Esa yegua fue campeona 22 veces, fue fuera de concurso, campeona de campeonas, mejor descendencia de una yegua, y se volvió durante mucho tiempo el ícono de la trocha en Colombia, porque no había una yegua igual en Colombia, y se considera hasta hoy en día la mejor hija del caballo arco. O sea, y es la madre además de Monarca del Caribe, que es la base genética de nuestro criadero. Todo nuestro criadero, absolutamente todo hoy en día, tiene algo que ver con Monarca del Caribe, algo, bien sean nietas o bisnietas o tataranietas, pero siempre hay algo de Monarca del Caribe en ellos, porque pues fue la mezcla de dos fenómenos del caballo criollo colombiano, como fue el caballo Monarca y la yegua Caribesa, como la mejor hija del arco nacida. Entonces ahí se pueden dar cuenta que nuestro criadero funciona siempre con esas premisas de mi padre, que fue
manejar la línea de arco. El caballo arco era un caballo especial, porque fue un caballo que fue el referente de la trocha colombiana para muchos, inclusive para mí, es el padre de la trocha colombiana, digámoslo así. La trocha de exposición, porque ya existían caballos trochadores obviamente, pero si hablamos de caballos ya de la definición de la trocha de exposición, de caballos de competencia, yo diría que el arco indiscutiblemente es el caballo que hay que hacer referencia como tal. Un caballo castaño, patiblanco. Me recuerdo mucho que fue un caballo que lo compraron los señores Urrea y Posada, del criadero Paguana, y fue un caballo que lo tuvieron mucho tiempo en el volador, le tenían una jaula especial además, le hicieron una jaula especial porque era el reproductor de la época, de moda, todos queríamos cogerle a él, todos le cogían a él, y me recuerdo que era un caballo que fue intumbable, y hay una anécdota muy bonita con mi papá. Siendo mi papá tan amigo de Alberto, del señor Urrea, de Joaquín y de Alberto, papá, así fuera que siguiera tanto la línea de arco, pero mi papá era competitivo. Y me acuerdo que había otro hijo de Danilo que mi papá compró para tumbar, entre comillas, ¿no? Porque se dice tumbar, pero papá quería competir al caballo arco, quería encontrarle una competencia al caballo arco que le hiciera un tú a tú, un vis a vis. Y mi papá compró en Bucaramanga, compró junto con señor Salazar, era dueño de una discoteca muy famosa en Medellín, y el señor Salazar compró el caballo Cónsul Cuarto, un caballo absolutamente divino. Era un caballo isabelino dorado, palomino, con unas pesetas bellísimas. Y mi papá lo compró y se lo entregó para que lo montara el loco Uribe Gonzalo, para tumbar, entre comillas, vuelvo y repito, porque se habla en la terminología, pero papá jamás lo hizo en intenciones de pelear con el arco, pues de hacer un mal ambiente el arco, sino que quería tener un animal que compitiera en los mismos términos con el caballo arco, y el caballo se lo entregó Alberto a Javier Cataño. Esa competencia se hizo en Armenia, fue una competencia que fue muy esperada por el público colombiano. Armenia era la mejor feria de Colombia porque era la feria que reunía, por su ubicación geográfica, a la gente del Valle, del Viejo Caldas, de Manizales, de Bogotá y de Medellín. Entonces allá nos reuníamos todos, era la mejor feria de Colombia, además que era una ciudad que permitía una variedad gastronómica espectacular. Era algo muy especial ir a Armenia a competir, muy especial. Y era la tierra, obviamente, donde nació el arco. Entonces se volvió una competencia de campanillas, como diría nuestro locutor Arévalo. Y me acuerdo que a papá y Alberto lo sentaron en una tribuna especial, porque era tal la cantidad de público y apuestas a esa competencia, que los sentaron aparte y los rodearon de policías. Los rodearon de policías porque la competencia lo meritaba por las apuestas y por las circunstancias en que se daban. Y me recuerdo que el caballo arco salió como nunca, aunque Gonzalo el Loco había preparado a Cónsul también para la competencia, también lo sacó absolutamente espectacular. Pero el arco era un caballo con un tren posterior mejor, caballo que trochaba con más potencia. El caballo Cónsul era un caballo un poco más pulido. Obviamente se entendía que el caballo Cónsul era más pulido porque su madre era fina, entonces el caballo era una trocha más pulidita, era más suave. Y la trocha que se juzgaba en ese momento era una trocha pesada, era una trocha poderosa, y obviamente el caballo arco ganó. Ahí se consolidó el arco como el mejor caballo de Colombia en esa competencia y se volvió el reproductor total de Antioquia y del país para buscar animales de competencia en la trocha. Bueno, muchas gracias otra vez al doctor Jorge Vergara, del criadero Villa Patricia, por ese testimonio tan importante. Mario, no sé si querías agregar algo al testimonio que oímos del doctor Vergara. Y yo creo que hace una descripción inmejorable. No tengo mucho más que agregar. Me llamó mucho la atención lo que él dice sobre el caballo arco,
que era un caballo diferente y se vuelve un caballo referente y es realmente el padre de la trocha pura colombiana, con lo cual estoy de acuerdo con él en un 100%. El caballo arco, con la presentación que hace en esa feria en Armenia, que en ese momento era tal vez la feria más importante que reunía los caballos de todo el país, los más importantes, el caballo arco a nivel competitivo, y como él lo dice, es declarado, se vuelve el caballo más importante y el caballo de la trocha, y el caballo nadie más quiere competir. Le trajeron el gallo más fuerte para ganarlo y no pudieron, y todo fueron ponderaciones para el caballo al arco. Ya a partir de ahí ya nadie quiere competir con el arco, porque el arco vence al que le pongan y se dedica con don Alberto Posada Sepúlveda a la reproducción, y solamente viene a aparecer en las exposiciones como campeón de campeones y como jefe de raza. Ahí hay algo muy interesante de agregar con las fotos que tenemos en Andares. Felipe, si quieres comentar, me llama mucho la atención, eso hoy te lo dejo que lo comentes tú, sobre las fotos. Sí, o sea, hay una foto muy importante que corresponde a la exposición en Medellín, donde estaban celebrando los 20 años de Asdecilla, y como pueden ver en la foto, el arco se presentó con 11 hijos para la competencia de jefe de raza, y los que hemos asistido obviamente a exposiciones, pues es algo, yo creo que es muy, o sea, casi en estos momentos es imposible de ver que un caballo reproductor presente 11 hijos a una competencia de jefe de raza. Por lo general van con 4, y si tienen 5 o 6 ya es muchísimo. Y ver esta foto donde casi que los caballos no caben en la foto es impresionante, ¿no? Realmente un reproductor excepcional. Correcto. En cuanto a la reproducción del arco, el caballo con yeguas buenas, regulares o malas, todo producto que producía era un caballo mejor a cualquier promedio y mejoraba a su mamá en una forma impresionante. Creo que con creces, ahí está la importancia del caballo arco, que da 13 fueras de concurso. Sergio, si ese tema o me estoy adelantando. Sí, ahorita vamos a hablar de los hijos del arco, pero quería como, antes de llegar a la muerte del caballo, obviamente, quería que nos comentaras un poco una descripción sobre el fenotipo del caballo, ese fenotipo que también le transmitió a su progenie. Bueno, el caballo arco le transmitió a su progenie varias cosas sumamente interesantes, que ya había comentado. Lo fundamental, transmitió su fenotipo y transmitió su docilidad, y como buen caballo de silla lo hizo. Fenotípicamente el caballo arco era un caballo castaño, tirando al naranjuelo por el color de sus antepasados, y es un color que permanece todavía hoy hasta nuestros días, y que el doctor Carlos, los amigos del doctor Carlos Boteros, cuando él se ponía bravo que le hablaban de un caballo bayo, él decía no es bayo, es un naranjuelo. Entonces los amigos de Crines le decían, bueno, Carlos, entonces no discutamos y no te pongas bravo, está bien, entonces llamémoslo castaño botero, y se volvió una palabra en Crines con la cual zanjaban a don Carlos Botero, quien fue el dueño del criadero Los Álamos y fue presidente de Fedequinas. Entonces el caballo arco era un caballo castaño tirando un poquito a naranjuelo, de un lindo fenotipo, no era largo, no era corto, un lindo cuello, sin que se le hubiera caído su cuello, a pesar de la comida y de la gran cantidad de comida que le daban. Es un caballo que daba un cuello precioso. Fuera de eso, era un caballo que también, heredado de Marino, tenía raya de mula en el lomo que unía las crines con la cola, y las patas eran regiadas. Tenía 3 patas, las 2 patas traseras eran blancas y una de las manos era blanca, era trialbo. Pero lo lindo del trialbo era que eran prácticamente a la misma altura y le transmitía una belleza cuando el arco se estaba moviendo. Fuera de eso, en su anca, que nuestros caballos de paso fino, que es de donde vienen la mayoría
de los trochadores puros colombianos vienen de yeguas finas o yeguas de paso castellano, pasitrochadas antioqueñas, del suroeste antioqueño. Esas yeguas eran anquicaídas, chorreadas, y el arco tiene la característica de nivelar el anca en base a su herencia lusitana y hacer una anca muy nivelada, muy quieta y sin ningún problema de coleo, perfectamente natural. Yo creo que esa es la descripción que puedo hacer del arco, si queda satisfecho, Sergio. Claro que sí, no, está muy bien. Y quería también que Felipe nos contara una anécdota de las clases de yeguas que le gustaban al caballo cuando ya fue del señor Posada en Medellín. Él tiene una anécdota muy buena sobre eso. Buenas, esta historia me la contó un primo que una vez estando en Medellín, ya después de haber vendido el arco con su papá, el señor Raúl Botero y Rubén Botero, que el señor Posada les contó que al arco no le gustaban las yeguas negras. Entonces, para poderle poner una yegua negra había que hacerle trampa. Primero le ponían una de cualquier otro color y cuando ya estaba listo, ahí sí le ponían la yegua negra, que el hombre no le gustaban las yeguas negras. Interesante, Felipe, muy interesante, gracias. Bueno, entonces lleguemos ya a la triste muerte del caballo. Hablemos un poco de cómo muere el caballo y también de lo que se sabe de su genotipificación. Bueno, el caballo arco muere igual que el caballo marino, le aplicaron la eutanasia. El caballo no muere de muerte natural, sino por eutanasia, porque ya el caballo en ese momento su semen era perfectamente estéril y ya sufría de muchos cólicos y el caballo estaba prácticamente agotado. Entonces don Alberto Posada decide aplicarle la eutanasia. En ese momento hay dos personas que conocemos mucho. Uno es aquella persona que llamamos Jalisco y la otra el doctor Fernando Rey, quienes fueron a hacerle un espermatograma al caballo para ver cómo estaba la fertilidad del caballo. En ese momento, el doctor Bernardo Vázquez Herrera, quien fue presidente de la federación durante casi 10 años, decide que el caballo se tomen las muestras de crines para hacer genotipificar tan importante caballo y poder confrontar con sus descendientes directos si eran o no eran hijos de la... Y el doctor Bernardo toma la decisión de tomar los pelos y lo manda a genotipificar a la Universidad de Davis en California, y a partir de eso se vuelve una prueba muy común en el caballo criollo colombiano, que es que los pedigrís, a partir del momento de la genotipificación y de la implantación, se vuelven registros de verdad. Eso es muy, muy importante y se lo debemos al doctor Bernardo y a mi persona, que fue los que yo propuse que se notificaran, pero el mérito lo tiene Bernardo Vázquez, quien impuso a nivel nacional contra viento y marea la genotipificación de los caballos, y eso fue lo que salvó la credibilidad de nuestro caballo ante el mundo. Y ahí yo creo que una cosa importante para resaltar del caballo es que cuando se hicieron las genotipificaciones y se comparó contra, o sea, sus hijos más famosos, pues no hubo sorpresas, que es algo que tristemente a veces pasa en el gremio, que uno pensaba que era hijo de un caballo, le hacen la genotipificación y resultaba que no era. Con los hijos del arco, todos los que se sabía, hasta donde yo entiendo, se decían que eran hijos del arco, pues fueron confirmados que eran hijos del arco. Eso refleja la seriedad y el buen manejo administrativo que don Alberto Posada Sepúlveda le dio al aspecto reproductivo de nuestro querido llamado caballo arco. Perfecto. Bueno, entonces antes de hablar de los hijos del arco, recordemos que el arco tiene hijos registrados, 1067 hijos registrados. Obviamente esos son los que están registrados, pues más allá de esos pueden haber más. Y tuvo 13 hijos fuera de concurso. Entonces, Mario, creo que este es un buen momento para que nos hables un poco de esos hijos fuera de concurso que dio el caballo. Bueno, se me pasaba a referir un medio hermano del caballo arco que no fue tan competitivo como el cónsul cuarto,
que se llama el famoso caballo rebelde. Y el arco, el rebelde había nacido en Antioquia, había sido creado, y cuando el arco llega a las tierras de Antioquia, capital de la montaña, encuentra unas hembras con las que cruza espectacularmente, y de ahí viene un caballo famosísimo que en número de crías supera al arco ya con inseminación artificial, que es el famoso caballo Monarca, el trochador galopero, que será tema de otra tertulia. Sí, entonces, que viene vamos a hablar de fuera de concursos del caballo. Sí, perdón, iba a decir que viene de ese cruce rebelde con arco, o sea, es hijo de una hija del arco con su segundo, que era un hijo de rebelde. Entonces es el cruce que da Monarca, que como lo dijiste, necesitaríamos varias tertulias para hablar de él, pero eso da fe de ese buen cruce que hubo entre esos dos medios hermanos en Antioquia y en el resto del país. Correcto. Vamos a entrar, Sergio, a hablar de los fuera de concurso. El caballo Don Danilo dio 19 fueras de concurso en ese momento, y el caballo Arco no llegó al récord de Danilo, pero produjo 13 fueras de concurso en las modalidades de trocha pura colombiana, de trote y galope, y un animal de paso fino, como era el ancestro de la mamá de la flecha, que era una yegua fina. Entonces, los animales fuera de concurso son en el orden que vamos a nombrarlos: Soberano, que dejó 22 hijos; Emperador Cacique Calarcá, el hijo del arco más importante en la reproducción, que dejó 23 hijos no notificados, dejó 23 hijos registrados en la Federación; Tostado, criado por don Michel Dacach en Cali, que dejó 26 hijos registrados; Cacique de Montenegro, criado por el Fondo Ganadero de Antioquia, que registró 175 hijos; la famosa yegua Santillana, que registró 5 hijos; la canivesa del papá del doctor Jorge Vergara, yegua muy importante, que dejó 10 hijos registrados, dentro de esos el Monarca del Caribe; la Mesalina, arreglada y montada y exhibida por nuestro querido presidente, el doctor Álvaro Uribe Vélez, dejó registrada una cría; y por último, la más reciente de los fueras de concurso trochadoras fue la Salomé de la Bonita, de la que creo que tenemos un video que vale la pena mostrar. Bueno, en trote y galope produce los siguientes fueras de concurso: el caballo Cambalache, fuera de concurso, que deja 47 descendientes; el caballo Cascabel de las Huacas, que registra en Redequinas 170 hijos; Serenata de Inversiones Bochica deja 8 hijos en el cruce muy exitoso con el famoso caballo trotón galopero, que era el caballo Napoleón; y la yegua Divorciada, fuera de concurso, que deja una única hija, y esa única hija llega a ser fuera de concurso. El caballo produce una yegua de paso fino también, que llegó al título de fuera de concurso, que la conocemos como la arquera segunda fuera de concurso de propiedad de Inversiones Bochica. Eso en cuanto a los fueras de concurso. Pero ahí tenemos algo más. Y ahí tenemos que de estos caballos fuera de concurso, o sea, de los hijos machos fuera de concurso, tenemos que estos 6 hijos produjeron 463 hijos, o sea, 463 nietos que vienen de estos hijos fuera de concurso. Obviamente son mucho más nietos que vienen de estos caballos, y por eso me parece que es importante ya pasar a la segunda pregunta, y es hablar de cuáles son los hijos más importantes del arco, que si bien no alcanzaron ese título de fuera de concurso, alcanzaron fama por sus méritos en la reproducción y también por sus méritos en las pistas. Correcto. Esos caballos son, en cabeza los dividimos con Sergio en 2 grupos.
los no fuera de concursos más importantes, donde el que encabeza la lista es el caballo Casio, que registra 138 hijos y dentro de esos forma nada menos que al caballo Electrón. Escándalo, el papá de Patroclo, el doctor Carlos Botero, registra 63 hijos. En el occidente, el caballo Dictador de Entre Ríos registra 235 hijos. Fedallín de Paguana deja en Antioquia 379 hijos registrados. Y en el occidente, el caballo más importante, descendiente del arco, y según el concepto de don Alberto Posada, el hijo más importante que produjo, que se llamaba Jubiloso del doctor Sea, que deja registrados en Fe de Quinas 418 hijos. Los nietos que genera el arco a través de esos caballos sumaron 1.223 nietos. Y el segundo grupo, que lo llamamos no fuera de concurso importantes, lo encabeza Juguetón, quien deja 131 hijos, deja a Renegado de la Luisa, que deja 62 descendientes, deja a Sagitario Trotón Galopero, que estuvo en Venezuela y que dejó registrados en Colombia 159 hijos y fue de propiedad del criadero San Isidro. Y el caballo Serpentino Moro, solamente dentro de los caballos importantes hay dos moros, el caballo Serpentino y el caballo del Fondo Ganadero de Caldas, el cacique de Montenegro. Produce a Preludio, que Serpentino deja registrados 192 hijos, 191 hijos, Preludio 101 y Mahoma III 11 caballos importantes. O sea que de estos caballos que consideramos que no llegaron al fuera de concurso, dejan nietos maternos 2.323 nietos en la descendencia. Por eso insistimos en que el caballo Arco es el caballo que más descendencia deja y que funda completamente la trocha pura colombiana, que es el paso realmente autóctono y creación de nosotros los colombianos y con una ayuda gigantesca de los antioqueños. Felicitaciones, criadores antioqueños. Muy cierto. Entonces hay importante resaltar que para una segunda tertulia seguramente vamos a hablar ya con más profundidad de estos hijos porque hay mucho que decir de ellos. Y también vamos a dejar por fuera a las hijas más importantes. Solamente voy a resaltar dos, las voy a mencionar nomás porque también necesitarían casi que una tertulia entera para ellas dos. Y una es la Juguetona de Gran Dinastía, que ha producido varios fuera de concursos y es una yegua muy importante en este momento. Y también la Cantinera, que es la mamá precisamente de Monarca, del que hablábamos antes, que también ha sido uno de los caballos más prolíficos en los diagonales en la historia del caballo criollo colombiano. Entonces, Mario, yo creo que ya podemos pasar al siguiente tema y también lo mismo, vamos a quedar acá un poco cortos porque no tenemos tiempo para hablar de todos los descendientes que hay actualmente en las pistas del arco, pero Mario sí quería resaltar algunos caballos que en la actualidad vienen del arco y tienen varias veces al arco en su genealogía y que están o ganando en las pistas o siendo muy exitosos en la parte reproductiva. El primer caballo que desafortunadamente se nos murió y fue el reproductor revelación de la última nacional en la sede de Aldecilla en febrero del 2020, que se llama Turbillón de Barcelona. Ese caballo fue el reproductor estrella dentro de los hijos y las hijas que compitieron en la primera competencia donde se ve para dónde va la raza. Ese caballo, Turbillón, como dato curioso, es un caballo que en sus ancestros va 19 veces al caballo Arco y de ahí se ve la gran prepotencia que el caballo muestra a través de sus pocos hijos que dejó en su poca historia reproductiva, que se llama Turbillón de Barcelona. No solamente el caballo Arco en esa exposición produce nada menos que al caballo que se llama Caín de mi capricho, que es un caballo que no ha perdido sino con el caballo de Ibagué, que se llama Magnífico de Villandrea. Es la única vez que lo vencieron, como dice un hijo mío, casi invicto. Está bien, casi no hay, pero
pero que los hay, los hay. Ese caballo, Caín de mi Capricho, tiene 9 veces en su ascendencia al caballo Arco. Está el caballo, dos potros importantísimos que salieron, que se llama Ves Diego de la Posada y Capítulo Aparte de la Posada, quienes clasificaron y llegaron a la máxima competencia de los caballos trocheadores en la Feria Nacional. Esos caballos tienen 10 veces al caballo Arco en su ascendencia. Creo que con esto traemos para la gente actual la influencia importante que todavía se percibe. El otro reproductor que es muy reciente, que desafortunadamente murió, fue el caballo cónsul de Gran Dinastía, hijo de la magnífica yegua reproductora, la yegua juguetona de Dinastía o Gran Dinastía. Creo que con esto terminamos y estamos abiertos a las preguntas que nuestros compañeros y audientes quieran hacer. No las podremos contestar todas, pero trataremos de hacerlas y si no les damos respuesta, tranquilo que las van a recibir. Por eso agradezco mucho las preguntas con el nombre de quién es y ojalá podamos tener el teléfono para hablar con esa persona personalmente y absorber la pregunta que él tenga o el aporte que él quiera hacer. Muchas gracias a todos. Y abiertas las preguntas. Y las contradicciones que nos quieran hacer y que de pronto me he equivocado o no las tuve con toda claridad durante mi charla de la tertulia. Listo, perfecto. ¿Por dónde tenemos las preguntas, producción, para saber? Listo, Mario. Entonces, la primera pregunta que nos hacen es ¿con cuáles líneas se recomienda cruzar a los descendientes del arco? ¿Con cuáles líneas casa bien el arco? Primero que todo, yo recomiendo y uso en mi criadero, donde tenemos una yegua descendiente de mi querida sultana, mi primera yegua, que va 14 veces al caballo Arco. La primera opción la tengo con los mismos descendientes del arco, ya muy lejanos y muy diluidos. Yo sigo persistiendo y previendo que las mejores animales para cruzar la descendencia del arco todavía son condescendientes, pero no demasiado cercanos al arco. De resto, hay un caballo magnífico que está en Medellín, que está en Ibagué, fuera de concurso, exhibido por el hijo de su propietario, que se llama Magnífico de Villandrea. Es un caballo que viene de la línea de Tupac Amaru y es una línea muy sana y pienso que puede producir grandes efectos con la línea del caballo Arco. Hay otros que me llaman la atención, que es el caballo Elegido, pero ese tiene mucho más cerquita al caballo Arco, el Elegido de la Virginia, y hay dos potros que les veo muy buen porvenir, hijos de una magnífica yegua sobresaliente que está transmitiendo en forma impresionante, que se llama la Comparsita La Boyana, y los dos potros se llaman Ves Diego de la Posada y el Capítulo Aparte de la Posada del Criadero La Florida. Creo y me late mi corazón que esos animales son muy importantes para cruzar con la línea de las descendientes del arco. Hay que concentrarlos sin miedo, porque ya el arco está bastante atrás y con grandes resultados. Y muchas gracias a don José Jaramillo, quien nos dio el tema para poder hablar de su amado caballo Arco. Bueno, la segunda pregunta es ¿qué tan sanos son los descendientes del arco? Bueno, los descendientes del arco son de una gran sanidad. El caballo no presentó ningún problema en sus hijos y en su primera generación. Son muy sanos y se pueden utilizar, y desde que se crucen bien no va a haber problema de sanidades a las que están enfrentando los diagonales hoy en el país, que es bastante delicado, y que invitamos a la federación a hacer una gran investigación para averiguar cuál es el origen real del problema que estamos viviendo en los diagonales.
¿Le contesté, Mario? El caballo La tercera murió. pregunta, Mario, es ¿dónde murió el caballo Arco? El caballo Arco murió en Paguana, donde desarrolló toda su labor como reproductor, víctima como su abuelo, como su bisabuelo Marino, aplicado la eutanasia por su propietario. En Paguana, en el año de 1995, cuando acababa de cumplir 30 años. Sí, señor. Bueno, Mario, adiciono algo interesante, Sergio. Sí. El caballo a los descendientes del Arco están ligando supremamente bien con los descendientes del caballo Tupac Amaru. Una línea también perfectamente sana. Sí, Mario, por acá hay una persona, digamos, que contrapregunta sobre la sanidad del Arco. Dicen, si bien el Arco pues, fue un caballo muy sano y nunca presentó ningún problema de sanidad, algunos de sus hijos se han conocido o porque han tenido problemas de calambre o dicen que a veces hay unos que producen cojera. ¿De dónde vienen esos defectos y a quién se le pueden atribuir y qué tan peligroso es eso y cómo podemos saber de dónde vienen esos defectos? Bueno, como profesional que soy, investigativo, me abstengo de contestar la pregunta porque creo que primero hay que investigar a fondo porque hay distintas cojeras y distintos arpeos y definitivamente no hemos sabido ni tenemos claro cuál es el problema. Uno de los grandes problemas en que estamos es por la gran potencia que los descendientes del Arco transmitieron a los hijos y por la forma como ellos le dan al piso duro y cómo se desgastan y cómo estamos atropellando a los potros, comenzándolos a arreglar antes de los 30 meses y darle demasiado piso duro. Yo creo que eso hay. Yo creo que el origen del problema de los arpeos y de las cojeras tiene que ver demasiado con la atropellada en que pretendemos llevar los caballos y los potros a hacer y a llegar lejos. Creo que hay que amerita una investigación científica a fondo cuando hoy tenemos todos los medios para detectar primero y definir qué es el problema y sabiendo qué es el problema y por qué viene, poderlo atacar, porque yo creo que es un problema que se debe atacar desde muchos puntos de vista genéticos, prácticos, de alimentación y de piso y de edad de los entrenamientos. Bueno, pues mientras recibimos más preguntas, no sé, Felipe, si nos querías de pronto complementar algo que vimos en la charla o querías hablar de algún punto con más profundidad. No, muchas gracias, pues, no, historias, pues que de Marino, de los caballos del bisabuelo fueron, pues, muy famosos en la zona. Y que lo que decía antes, que todas las yeguas o caballos que fueran hijos de Marino, que tuvieran amarillo, que eran hijos de Marino. Y no, por ahora, no. Y ahí lo importante es ver, o sea, cómo esos caballos que compró y crió tu abuelo, cómo trascendieron la zona. El sueño de él fue toda la vida criarlo. Pero qué pena, eso sí, y toda la vida fue criarlo y cuando crió el bueno no le tocó disfrutarlo tanto, entonces esas son como las ironías de la vida. Las ironías, pero bueno, los descendientes, los hijos, nietos, bisnietos pueden ahora disfrutar, digamos, que el legado de tu bisabuelo y se pueden dar cuenta pues de los descendientes de esos caballos donde están, porque encontramos raza que viene de Marino, que viene del Lirio de Armenia, que viene por supuesto del Arco, en todo el país y en muchos países en el mundo. O sea, solamente en Estados Unidos hay muchos descendientes, por ejemplo, del caballo contrapunto, que viene por su madre de Marino. Y así, pues muchos más, por Monarca, que era también hijo del Lirio de Armenia, el monarca fino.
También hay muchos descendientes en Estados Unidos de Pirata, que también fue fuera de concurso del mismo cruce. O sea, la raza ha trascendido la región y se ha vuelto famosa, ¿no? Sí. Se ha vuelto Sí. internacional, que es lo más importante. Realmente, la trocha es el paso autóctono real y de fabricación de nosotros los colombianos a través y por ese legado que don José Jaramillo Vallejo nos dejó a través de sus descendientes, nietos, hijos, hijas, nietos y bisnietos, y esperamos que nos sigan ayudando con ese legado que don José Jaramillo desde el cielo nos está iluminando, y que él fueron fruto de su selección funcional, porque él sí usaba los caballos para lo que son en esa época. Era para transportarse, era para visitar las fincas, para hacer cabalgatas, para mover su familia y para usarlos. Esa selección que don José Jaramillo la hizo fue una selección funcional muy importante, que es bueno que nos recuerden, no solamente del caballo de exposición. Creo que nos hemos olvidado de los caballos realmente de silla. Los caballos son para que los disfrutemos, quienes los creamos y quienes los gozamos, no solamente estar pensando en el valor en que se van a vender, y se venden los mejores y los extras, y los que los hemos creado no los disfrutamos si no los queremos ver en la cuenta del banco. Mil gracias. Hablando de contrapunto, les voy a mostrar una foto, no sé si la vean. No se ve, ¿cierto? No. Que es el caballo. ¿Se ve o no? Cuando estaba, bueno, en esa época, contrapunto montado por el doctor Hernán Jaramillo, ministro de Agricultura de Colombia en esa época, y a los lados los familiares míos. Es una foto muy bonita. Bueno, no, muy bien. Yo creo que queríamos hacer pues un homenaje obviamente al gran caballo Arco, que como decimos pues necesitaremos muchas más tertulias para terminar de hablar de su legado, pero también queríamos hacer un homenaje a su criador, al señor José Jaramillo Vallejo, a través del testimonio de sus descendientes. Y bueno, pues les agradecemos mucho a las personas que nos ayudaron para que fuera posible esta tertulia. Mario, no sé si quieras terminar con unas palabras, y yo creo que ya terminamos. Sí. Quiero agradecer a toda la audiencia y a todos los amigos y que considero amigos quienes también hayan asistido, ya han visto esta tertulia. Esperamos que no hubiera estado muy cansón, muy repetitivo, pero lo hice con el corazón y como fruto de mi pasión, que son los caballos, pasión que vengo ejerciendo ya personalmente y con mucho de razón desde los 11 años. Para todos, mil gracias, y espero poder seguir pasando los frutos de las investigaciones y las historias de mis grandes amigos, que eran los mayores, que mi padre me enseñó que ahí estaba el conocimiento y que transmitieron mucho conocimiento y mucha pasión. Mil gracias a los que nos acompañaron. Y finalmente le agradecemos al criadero Villa Patricia, a Cavaquina, la Asociación de Criadores del Quindío, y a Quinofertas por sus ayudas y también por su patrocinio. Que tengan todos una muy buena noche.